Buenos días, Sentir les da la bienvenida a nuestro primer ciclo de conferencias titulado Sanar en Casa. Recuerden que son conferencias gratuitas. Y bueno, el día de hoy tenemos nuestra primera conferencia, que es la pérdida y el perdón, que sus ponentes son la tanatóloga Lisa Velázquez Peláez, quien es psicóloga, quien es licenciada en antropología forense y realiza acompañamiento emocional, además de algunas terapias alternativas, y la psicóloga Magdalena Ochoa Medina, quien es terapeuta, directora del Centro de Desarrollo Humano y Artístico y psicóloga. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro primer ciclo de conferencias. En caso de que quisieran inscribirse a otra, recuerden que toda la semana hasta el día sábado vamos a tener conferencias diario a la misma hora. Si requieren inscribirse en una, solamente tienen que comunicarse con nosotros, ¿vale? Muchas gracias, licenciadas. Pueden comenzar. Muchas gracias por invitarnos y pues bienvenidos a todos. Bienvenidos. Bueno, pues qué importante es esta parte, ¿no? Y qué hermosa mancuerna, la pérdida y el perdón. Aparentemente no tienen nada que ver una con la otra, pero son casi hermanas en algunos de los procesos de la vida. Y perder es perder todo el tiempo, estamos perdiendo algo, ¿no? Desde pequeños hemos perdido cosas y todo el tiempo en el transcurso de la vida estamos acostumbrados a perder las mascotas, a perder nuestro trabajo y así sucesivamente. Yo creo que hablar de perder significa hablar, ¿no? De un proceso que estamos viviendo constantemente desde que nacemos, nosotros como seres humanos como tal, ¿no? Te pasamos por el primer proceso de pérdida que se da en el momento en que nacemos. Tanto la mamá como el bebé vive el primer proceso de pérdida cuando nosotros nacemos. Perder es cambiar. Perder es una transformación. Entonces, cuando yo nazco o cuando yo soy bebito y paso por este proceso del inicio de nuestras vidas, entonces nosotros generamos este primer proceso de pérdida, nos despegamos de ese vientre cómodo, de esa forma de vivir, nos separamos de esa forma tan bonita donde estábamos y venimos a una realidad. Por eso es que muchos autores psicológicos, tanatológicos, espirituales, hablan de que el primer golpe de realidad que tenemos y la primera separación y la primera pérdida se da cuando nosotros nacemos. Qué interesante esa parte. Desde ahí tenemos que empezar a comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Y aceptar. Y justamente esta parte, ¿no? ¿Verdad? Donde es tan cultural que si verdaderamente habláramos de la pérdida constantemente con nuestros hijos, con nosotros mismos, la aceptáramos y viéramos qué es exactamente y cómo se siente la pérdida, quizás no nos costaría tanto trabajo soltar, ¿no? Sí, claro. Bueno, el día de hoy, como tal, nosotros vamos a trabajar con ustedes lo que es la pérdida y lo que es el perdón. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando o lo que nosotras estamos trabajando? Es que actualmente nosotros estamos pasando por estos procesos donde es bien importante que veamos que nosotros estamos viviendo en un proceso de pérdida muy importante y que si nosotros como tal, perdónenos, estamos tratando de poner la diapositiva. ¿Alguien me puede decir si la estamos viendo? Hola, buen día. Sí, sí se mira bien. Sí, sí se mira. ¿Sí, sí estamos? Sí, muy bien. Sí se ve. Gracias. Cualquier cuestión nos pueden ir diciendo. ¿Tienen alguna duda? Vale. Sí, muchas gracias. Entonces nosotros vamos a trabajar desde la parte de hablarles y que todos ustedes entiendan el día de hoy qué es perder. Perder es un proceso y perder es cualquier cosa. Podemos perder el trabajo, podemos perder a una pareja, podemos terminar con un matrimonio, podemos perder, la salud. También es muy importante, estamos en un proceso de pérdida de salud, ¿no? Porque muchas veces la tanatología y la pérdida está asociado solamente con un ser querido, que es algo que nos pasa muy constante a todos. O sea, tenemos visto la pérdida o la parte de perder o la parte de la tanatología con la muerte. Y bueno, nosotros nos hemos encontrado con el aspecto de que
Actualmente, la mayoría de las personas no entienden que perder se da desde el nacimiento, desde que nosotros iniciamos con nuestros procesos de vida. Iniciamos perdiendo en el nacimiento, después de ahí iniciamos cuando hacemos una separación. Primero nuestra mamá nos cuida, nos protege y de repente llega un punto en el que por naturaleza del ser humano tenemos que pasar por un proceso de despedir con nuestros padres y ahí también perdemos. Perdemos cuando nos llevan al kinder. Perdemos cuando tenemos este primer amiguito, ¿no? Y nos saca un día la lengua y entonces uno se enoja y entonces pierde la primera impresión cómo tendrían que ser las cosas, ¿no? Perdemos ideas, Lisa. También. Todos los días, así como construimos ideas, conforme va pasando la vida, también perdemos ideas. Entonces, perder es todo aquello que significa una transformación, un cambio, ¿vale? Y ahorita justamente que está platicando esta parte Magda, y qué interesante, me llama mucho la atención cómo es posible que entonces, si todo el tiempo estamos perdiendo, Magda, cómo es que no estamos acostumbrados a perder a un ser querido, ¿no? La pérdida de un ser querido incluso llega a ser traumática y complicada, porque a nivel emocional presentamos diferentes situaciones, ¿no? Diferentes sentimientos que justamente no lo sabemos expresar correctamente, o más que expresar, creo, es reconocerlos, ¿no? Exacto. Reconocerlos y saber que verdaderamente estamos sintiendo algo en el momento de perder. Y si todo el tiempo hemos perdido durante nuestra corta vida o larga, ¿cómo es posible que cuando llega la pérdida de un ser querido es complicada? Y esto me trae hace poco con un acompañamiento que hice, me decía, es que yo hubiera querido que me dijera que se iba a morir, porque no me dijo que se sentía mal. Y yo le dije, es que no estás lista para saber que se iba a ir, o simplemente que te dijera que se iba a morir. Yo creo que la gente no estamos listos para perder absolutamente, y mucho menos para recibir la noticia de que esa persona se quiere ir, ¿no? Porque luego, nuestra primera situación sería, pero no te vayas, échale ganas, tienes mucho por qué vivir, ¿no? Y no estamos aceptando entonces la parte de la pérdida. Bueno, de eso nosotros les queremos hablar hoy. Perder habla de un proceso que va siendo educado en nosotros de manera errónea por nuestra forma nuestro sistema de creencias. Creo que vivimos en un sistema de creencias o en un sistema donde nos enseñan que perder es malo. Cuando nosotros nos integra un chip en el cerebro donde asociamos el perder con una idea mala, automáticamente, ¿no? Nosotros bloqueamos o nosotros reinterpretamos o asociamos que cada proceso de pérdida, dígase cualquiera, ¿no? Dígase de una persona, dígase de una cosa, dígase de una situación de vida, ¿no? Nosotros lo vamos a interpretar como malo. En el momento que nuestro cerebro hace esa asociación de perder es malo, automáticamente nos limita para poder vivir los procesos de pérdida de manera sana. No quiero decir correcta y incorrecta, porque cada ser humano vive dependiendo de sus situaciones, vive lo correcto o lo incorrecto, pero sí de una manera insana, porque, bueno, como les había comentado hace rato, si nosotros desde niños observamos que la pérdida es un proceso de término y de inicio, ¿no? Porque cuando yo pierdo estoy pasando en el mismo momento por el proceso del término y el proceso de inicio, que es una parte natural, es una parte que todos nosotros no tendríamos que pasar y que todos nosotros vivimos a diario. Pero como no lo observamos, no tenemos una observación de esto, automáticamente nosotros vamos construyendo limitaciones al respecto de perder. Imagínense ustedes que en un momento de niños, no sé, sintieron que perdieron, no sé, el lugar de hermano mayor, ¿no? Porque esa es una de las pérdidas que nos pasan. Soy el hermano mayor y entonces llega el otro hermanito y entonces yo siento que perdí a mis papás, ¿no? Sentí que hubo un desapego, hubo un corte de toda la atención que yo tenía en ese momento. Si yo soy un ser humano desarrollado con esa habilidad y yo puedo pasar esa etapa y la puedo transformar como un hecho de crecimiento, porque que tú ya no seas el favorito, en ese momento que tú ya tengas un hermanito, ¿no? Que ya no seas el favorito, que ya seas un hermanito más adulto, que tengas más actividades, más formación, habla de que estás desarrollando una habilidad. Pero si tú la tienes interpretada como mala, automáticamente esa habilidad se va a cortar. Entonces, como yo no quiero pasar por eso porque eso es malo, entonces yo hago una interpretación en mi cerebro en lugar de pérdida, avance,
construcción, desarrollo, hago una interpretación de pérdida, abandono, nadie me quiere, todos son malos y esto no me debería de pasar, ¿no? Entonces es bien importante que hoy entendamos que los procesos de pérdida se dan mediante nosotros y la habilitación de la pérdida se da mediante nosotros, nos vamos desarrollando durante toda nuestra vida y durante todos los procesos de ser humano. Y luego en esta parte de perder, ¿cómo se siente perder, Marta? ¿Qué es sentir perder? Bueno, pues primero la pérdida trae incluso ansiedad porque estamos perdiendo un momento de estabilidad, como dice Marta, ¿no? Y trae emociones que varían en su intensidad y en su frecuencia. Por lo tanto, también podemos entrar en un momento de estrés, de estrés porque no sabemos, porque hay mucha expectativa hacia lo que viene, ¿no? Porque no tenemos seguridad ni certeza sobre lo que va a pasar a continuación. Entonces podemos empezar a desarrollar varios síntomas, entre ellos justamente la angustia, ¿no? La desesperación, el sentirse solo, lo que decía Magda, ¿no? Sentirse abandonado, el sentirse no visto. Desde ahí empezamos a sentir la pérdida. ¿Y qué pasa cuando esto se convierte ya en una pérdida de una persona? Ya las tiene hechas, mira. ¿Alguien nos quiere comentar algo? Por ahí escuchamos un micrófono abierto. ¿No? Bueno, seguimos. Y entonces cuando justamente entran esos sentimientos, Magda, es cuando reconocemos y empezamos a darnos cuenta que cuando fallece una persona, entonces empezamos a ver la parte de, empieza a vivir un duelo, ¿no? Viene ya la parte de reconocer que estamos entrando en otra fase. Ya no nada más es perder por perder, ¿no? Empezamos a tener otra interpretación, porque también, como todo lo que hemos construido socialmente, el duelo también es parte de eso. Exacto. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿No? ¿O algún comentario que alguien nos quiera hacer? ¿Vamos todo bien? Ok. Si algo no así está siendo claro o alguna situación de la que nosotros estamos marcando, ustedes tienen alguna cuestión, nos la pueden como ir diciendo para que pues nosotros vayamos como entendiendo, se está entendiendo el tema, ¿vale? Yo quisiera comentar algo, no sé si se pueda. Sí, claro. Una pregunta sería, ¿se puede tener apego a algún objeto? O necesariamente es algo que tiene vida. No. Creo que el apego se da a cualquier cosa que nosotros ocupemos como tal de ancla. Nosotros, bueno, hemos descubierto en el proceso que tenemos ahorita, nosotros tenemos ya un tiempo de acompañamiento con las personas, entonces nosotros podemos anclarnos a cualquier cosa, situación o persona. Hay gente que, por ejemplo, se ancla a vivir una misma situación. O sea, como no quiero perder el acompañamiento de alguien, porque no quiero perder y no quiero entrar a un proceso de soledad porque tengo terror, porque mi idea dice que la soledad es mala, entonces yo me puedo quedar muchos años, ¿no? Viviendo con una misma persona, ¿no? O viviendo en la misma casa porque nos hemos topado con cosas como, es que es el recuerdo de mi mamá y como esa casa es de mi mamá, entonces yo me voy a quedar ahí porque ahí estuvo mi mamá, porque entonces ahí yo represento que es el amor de mi mamá, porque mi mamá me dejó esa casa y podemos vivir tantas problemáticas, meternos en cuestiones legales, en situaciones, pero como yo tengo un apego y un anclaje a esa interpretación de ese objeto, entonces yo me puedo quedar con ese objeto, ¿verdad, Liz? Sí. Sí, a veces incluso lo necesitamos en las fases del duelo, a veces ocupamos algunos objetos para ayudarnos a despedirnos paulatinamente. A veces estos objetos sí nos pueden ayudar, pero cuando, por ejemplo, se malversa esa situación o como dice Magda, ya lo ocupamos como un anclaje, ya a otro nivel, ya lo aceptamos de una manera no sana, nos volvemos entonces codependientes de ese objeto y entonces verdaderamente no estamos dejando ir a la persona porque la estamos viviendo a través de este objeto, ¿no? Porque la están representando.
Ahorita justamente en estos tiempos, creo que se acordó Magda también, está mucho, no sé si lo han visto, de moda hacer ositos, ¿no? Con las camisas, con las blusas de las personas que han partido. Sería genial que pudiéramos verdaderamente tener ese objeto y decir, ok, pues fue parte de la vida de ese ser humano, ¿no? Pero sin embargo no estamos listos para eso. Ese objeto muchas veces representa la vida o la esencia de ese ser humano cuando él ya no está aquí. Y entonces empezamos a bizarrearlo, a deformarlo de una manera muy cruel, incluso para nosotros mismos que estamos viviendo el proceso del duelo. Porque entonces ya empezamos a hablar con el osito como si verdaderamente estuviera, fuera la persona. Se duermen con ellos como si ocupara la parte de la cama del matrimonio, ¿no? Exacto. Entonces ya empezamos a cultivar ciertos pensamientos que no son sanos y que no nos van a permitir definitivamente continuar en el proceso del duelo. Entonces es bien importante, o nosotras lo que hemos trabajado con nuestros pacientes, que es bien importante saber en qué tipo de interpretación estás. Creo que mucho tiene que ver con tu interpretación y tu inhabilidad, ¿no? Tu inhabilidad tanto emocional como física como mental. Si tú eres una persona que automáticamente haces un apego a cualquier cuestión, a cualquier situación, entonces pues tener una cosa, no, una cosa que representa a tu ser querido, o que tener una cosa que guardes como tu ser querido y que después eso lo ocupes para lastimarte, porque lo importante sería eso, entender que hay cosas que tú puedes tener que no te generan un sufrimiento. Cuando la situación, persona, cosa, situación, lo que se hable, ¿no? Te está generando un sufrimiento, ya no es sano. Ustedes ahí pueden medir si ustedes tienen un apego, si ustedes tienen una dependencia, si ustedes tienen un anclaje con lo que están viviendo, si ustedes están sufriendo. Ahí es como lo que nosotras decimos que hay que medir, ¿verdad? Ustedes mídanse, si yo ya estoy sufriendo con el oso, ¿no? Que me quedé con la camisa y entonces ya otra vez vuelvo a ver a mi esposo, a mi mamá, a mi papá, y entonces ya después ya hablo con ellos y canto y bailo y los llevan a las fiestas, compañeros. Entonces ya no estamos hablando de una situación, de una cosa que me está ayudando a salir de mi proceso, sino me estamos agarrando una cosa para volver a hacer dependencia, ¿no? Y para poder no resolver mi situación. Sí, más o menos quedó clara la duda. Gracias, muchas gracias. Solamente me surgió otra duda más. Sí, claro. Digamos que, bueno, esto de los ositos que se hacen con objetos, o bueno, con tela de la ropa del difunto, pues ya se me vuelve un apego. Entonces, al perder este objeto o olvidado o perdido, ¿no? Alguna situación que lo aleje de mí, yo entraré en otro duelo. ¿Sería otro nuevo duelo o se acrecentaría el mismo duelo? Totalmente, porque volvemos otra vez a revictimizarnos, porque en realidad no viviste la etapa del duelo. Entonces, cuando tienes esta pérdida, nuevamente vuelves a pasar y a revivir todos los síntomas de la pérdida, ¿no? Porque en realidad tú lo estás usando para negar y hacerte responsable de tus emociones, de lo que estás sintiendo a través del duelo. Entonces, definitivamente vuelves a revivir esa fase. No, o sea, no puede pasar otra cosa. Que lo que pasa es que se realiza una evasión con este osito, o sea, con lo que estamos haciendo es que estamos evadiendo otra vez el proceso que se tiene que vivir, ¿no? Que al ratito les vamos a mencionar cómo se viven las etapas del duelo, ¿no? Entonces, cuando yo ocupo al oso para volver a agarrar una idea, para poder construir una idea en el oso, entonces yo estoy evadiendo mi responsabilidad de vivir la pérdida y el duelo. Entonces lo voy a canalizar y va a ser un objeto que me va a servir otra vez como un inhibidor, como un justificador, como un placebo, ¿ok? Para no poder pasar por mi proceso. En ese momento, si yo pierdo ahora el oso, o si yo tengo un proceso ahora con el oso, entonces imagínense, por eso hay duelos que decimos nosotros que son duelos patológicos, ¿verdad? Sí. Autores tanatológicos dicen que son duelos patológicos porque ya no es el duelo del familiar, sino ahora es el duelo del oso, y después es el duelo del amigo, y luego entonces van juntándose duelos o duelos de la idea de abandono de hace muchos años, y entonces hoy ya tenemos personas que atendemos que ya tienen un duelo patológico, que tienen más de 30 años viviendo el mismo duelo, ¿no? Sí. Y eso ya no es sano.
No, terrible, porque aparte ya te hace un ser inadaptado social, porque ya verdaderamente ya no estás viviendo, estás preocupado más bien por satisfacer un proceso o una forma que tú has creado a través del osito, ¿no? Por ejemplo, esta parte donde les comentábamos que incluso ya los llevan a las fiestas, o sea, o que hacen que el niño se lo lleve de paseo porque es el papá, ¿no? Imagínate el daño emocional que le estás haciendo a ese niño al decirle que el osito es su papá, porque en realidad entonces no le estás permitiendo sentir y vivir lo que es perder a alguien que amas. Y sobre todo en la pérdida, aprender también a dejarlo ir con amor, que ahorita vamos para allá, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda más? Sí, sí, contestamos la pregunta. Sí, muchas gracias. Ya sería, bueno, por mi parte sería como la parte de, bueno, entonces dejarlo ir, ¿no? Lo mencionaban ahorita, como dejarlo ir. Entonces, Dejarlo ir. Ahorita vamos a explicarles cómo es el proceso para dejar a ir a una persona lo más sanamente posible. Quiero mencionarles que los duelos dependen de cada una de las personas. No hay un tiempo, no hay una cuestión que digamos que tiene que ser así cíclico, o sea, hay una varianza dentro de un proceso de un duelo. Entonces, bueno, Lisa va a explicarles qué es el duelo, ¿no? Y aparte el duelo también es único y irrepetible. Sí. O sea, yo puedo perder a mi papá y Magda y yo somos de la misma familia y somos hermanas y perdimos al papá, pero Magda va a vivir diferente el proceso de la pérdida del papá al mío. Aunque tengamos la misma forma de ver la muerte y tengamos los mismos padres y todo culturalmente indica que fuimos educados por los mismos seres. Sin embargo, Magda va a procesar de una manera muy particular, muy distinta su proceso del duelo, y también la intensidad y el tiempo que dure el duelo de Magda al mío puede ser variable. O sea, no importa que se trate de la misma persona y si es dentro de la misma familia tampoco. Entonces, el duelo es un proceso psicológico, ¿ok? Sobre todo es esa parte, es un proceso psicológico para asumir progresivamente. El duelo te ayuda, te aporta, no es algo malo, como decía Magda otra vez, retomamos esta parte donde vemos que la pérdida y el duelo pues parece ser lo mismo, ¿no? Sin embargo, son dos herramientas muy importantes que te ayudan a ir paulatinamente a soltar, que te ayudan paulatinamente a vivir la experiencia, de ir transformando la forma en cómo perdiste a esa persona, de irla dejando ir con tranquilidad, con amor. Pero para eso, pues tienes que vivir diferentes etapas del duelo. El duelo puede tener reacciones dolorosas o no dolorosas, dependiendo de quién las esté viviendo. Entonces necesitamos recuperar y necesitamos recuperar nosotros tanto la energía física, porque el duelo y la pérdida, como decíamos anteriormente, no nada más impacta a nivel psicológico, a nivel mental, ¿no? Ese es el primer golpe que nos da cuando recibimos una información de pérdida. Y posteriormente, pues luego nuestro cuerpo reacciona, se nos enchina la piel, nos duele inmediatamente el estómago, nos sentimos un vacío. Luego viene la parte de las emociones, donde empezamos a sentir una serie de emociones que no sabemos cuál de todas es y cómo descifrarlas y cómo trabajarlas. Si cuando hemos vivido pérdidas que no son tan significativas, entre comillas, como perder un carro, perder un trabajo, ¿no? Porque quizás me están ofreciendo, se me va a abrir la oportunidad de tener un mejor trabajo, un mejor empleo. Y entonces esta parte del duelo nos ayuda precisamente a procesar esa información, a no llevar aceleradamente la parte de perder, ¿no? A vivir la esencia del duelo. El duelo se necesita vivir y cada uno somos responsables de vivir cada momento de ellos. El duelo como tal es un proceso donde tienes que vivir la pérdida y después de ahí poderte adaptar. Eso es bien importante. El duelo es un proceso para poder adaptarnos a la vida que nos sigue después, al cambio, a la nueva situación. Entonces es un proceso entre perder, entre el final y el inicio. Eso es el duelo. Si lo vemos desde este punto de vista, el duelo nos va a servir el duelo nos va a servir para vivir el proceso del inicio y la pérdida. O sea, nosotros vamos a perder, vamos a pasar por el proceso de duelo y después vamos a poder incorporarnos al inicio de nuestra nueva forma de vivir, de interpretación física, porque también hay un cambio. Quiero decirles que
Los que observan exactamente cómo se vive el proceso de duelo se dan cuenta que hay un cambio físico, mental y emocional cuando pasas un proceso de pérdida. Entonces el duelo nos va a hacer resignificar y adaptarnos al nuevo proceso. Este proceso puede ser cambiante y su principal factor es que es doloroso, ¿verdad? Totalmente. Como decía Magda, y retomando lo que había dicho anteriormente, puede ser doloroso, pero no debe de vivirse con sufrimiento. Eso debería de ser como una regla a nivel nacional. Sí, mundial. Mundial. Es una regla, de hecho, mundial, sí, ¿no? De vivencia. Sí, deberíamos de incluso empezar nosotros a cultivar esa idea de que debemos de vivir la experiencia de perder a un ser amado con dolor, sí, aceptando cada momento, pero sin llevarlo a la parte del sufrimiento, porque yo creo que cuando lo llevas a una parte del sufrimiento es cuando entonces sí, ya nos quedamos años anclados en esa parte de la pérdida. Ok, bueno, quisiera que antes de que empezáramos con la etapa pudiéramos decir la diferencia entre el dolor y sufrimiento para que a ustedes les quede claro y ustedes se chequen ahorita, ¿yo sufro o me duele? ¿No? Y ya desde ahí digan, ¿soy patológico o no? El dolor tiene que ver con un sentir natural. El dolor es un aviso del cuerpo que te da de algo algo me está pasando, ¿no? Algo no me está gustando y el dolor es parte de lo natural, ¿sí? El dolor es una emoción que no se puede quitar, es algo que no es inamovible, no es que la podamos traspasar, es algo que está ahí, ¿ok? Que es muy primitivo, ¿eh? Que es primitivo, exactamente, es parte de nuestra naturaleza como seres humanos y es una alarma, ¿no? Y también si lo podemos ver desde ese punto, es algo que nos ayuda a poder sanarnos como tal como individuos. El sufrimiento es la interpretación que yo le doy a una situación, es la emoción transformada con un pensamiento y que es una acumulación de interpretaciones y que va más allá de vivir solamente un proceso. O sea, el sufrimiento es la acumulación de ese dolor durante mucho tiempo que ya te hace sufrir, que ya te hace sentirte deformado, que ya te hace sentirte mal, que ya te hace pensar cosas que no tienen que ver con la situación que estás viviendo, ¿sí? Más o menos me expliqué por ahí. ¿Alguna duda sobre esto para empezar con las etapas? No, bueno. Vamos a seguir con las etapas. Bueno, hay una disculpa, pero es que ahí no sabemos cómo mover la foto. Bueno, aquí tenemos las diferentes etapas según Elizabeth Kubler-Ross, que es la primera tanatóloga, ¿no? Psiquiatra, que empieza a hacer estos estudios a través de estar en clínicas, ¿no? De enfermos mentales, empieza a dar cuenta de cómo se viven las etapas del duelo. Y como dijo Magda, no necesariamente es que vayas a vivir la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. No, puedes incluso entrar por la aceptación porque quizás te preparaste, ¿no? Hubo un duelo anticipado porque te avisaron que tenía cáncer y se prepararon todo un año para que esa persona falleciera, ¿no? Entonces empezaron a vivir intensamente su vida y se acompañaron. Entonces la parte de la aceptación llega quizás más rápido y no tuviste que pasar por ninguna de estos procesos. Sin embargo, aunque hayas llegado primero a la aceptación, no quiere decir que no te duela, no quiere decir que no sientas, ¿no? Que estás perdiendo algo y que te estás quedando vacío o sin ese ser. Entonces, bueno, primero tenemos la negociación. Con la negociación que queremos, la negación, con la negación, que es la primera etapa, lo primero que pasa es que cuando tú recibes un aviso o una llamada telefónica, ¿no? Lo que sea que te están diciendo que alguien de tus seres queridos acaba de fallecer, lo primero que haces para reafirmar que esto no pasa es decir, esto no está pasando, esto no es real. Y se dan cuenta cómo entonces lo que activamos en ese momento fue nuestro cerebro empezó a trabajar de tal manera que se segregó una sustancia que se llama la dopamina, que nos mantuvo o nos mantiene en ese momento así como sedados, como alto,
esto es demasiado, esto no lo vas a poder procesar, y automáticamente tu cuerpo, como una manera de protección, como lo que hablábamos hace rato, de que es muy primitivo este instinto de protegernos, de salvaguardar la vida que nosotros tenemos primeramente, entonces nos va a decir que, a ver, tranquilo, esta información te la va a ir dosificando para que tú puedas asimilarla. Entonces, es una etapa como tal, la etapa de negación es una etapa que el cuerpo hace de resiliencia al ambiente. O sea, es la etapa donde cuando tú sientes el golpe, el cuerpo te protege para que el golpe no sea tan fuerte. Entonces, en esta etapa lo que vamos a trabajar es que la primera reacción que vamos a tener es la de no aceptamos. O sea, no estamos aceptando lo que está pasando, no estamos aceptando lo que estamos viviendo, no estamos aceptando el momento, la situación, y entonces automáticamente mi cerebro hace un mecanismo de defensa y lo primero que va a sacar es la negación. Sí. Y qué importante, aquí me gustaría resaltar algo que sería muy importante también cultivar, sería que cuando nosotros estamos en una situación crítica como la que estamos viviendo ahorita de la pandemia, cuando sabemos que un ser querido va al hospital, ¿no? Que posiblemente ahí se quede, desde ese momento yo sugeriría que deberíamos de pedir el acompañamiento de un psicólogo, de un tanatólogo, de una persona experta que haya vivido, que haya sentido lo que es pasar por estos procesos y que lo sepa identificar y sobre todo que genere la empatía contigo para que te pueda acompañar. Eso sería algo muy importante que debemos empezar a cultivar desde ya. Cuando tú vivas un proceso en el que tú sabes que no puedes afrontar solo esta emoción, pide ayuda. La segunda etapa sería la ira o el enojo, ¿no? Usualmente esta etapa nos indica que estamos enojados con todo mundo, ¿no? Aparentemente estamos enojados con el doctor porque no hizo lo correcto, porque creemos que le entregamos a nuestro ser querido y no dio lo suficiente, ¿no? Porque ahorita justamente se está dando tanto este tema, Magda, cómo estamos nuevamente tan injustamente viendo las cosas de una manera en la que tenemos que responsabilizar a otros, ¿no? Porque no nos queremos hacer responsables de nuestra propia emoción, de lo que estamos sintiendo. Y entonces ese enojo pues se va contra los doctores, en estos casos contra las enfermeras, ¿no? Hemos visto noticias muy crueles donde justamente los insultan, los agreden porque creen que ellos son los responsables de la muerte de tanta gente actualmente. Y muchas veces también traemos el enojo, no nada más contra ellos, sino incluso hasta con tu propio Dios, ¿no? Con tu propia creencia. Qué fuerte aquí, porque esta parte a mí me encanta mucho porque es cuando te enfrentas verdaderamente a la parte donde tú te sientes molesto con tu Dios, cuando lo enfrentas y le dices, es que tú no escuchaste mis plegarias, es que yo te pedí que lo salvaras, ¿no? Y no hiciste eso, entonces tú no eres la persona que dices amarme. Entonces aquí no nada más estoy perdiendo al ser querido, sino también está tambaleándose todo mi entorno social, está tambaleándose también mi espiritualidad, ¿no? Que es de donde nos vamos a agarrar precisamente para salir adelante de esta etapa. La etapa de la ira como tal es una etapa que nos va a hacer enfrentarnos con nuestra propia realidad, con nuestro propio ser. Es una emoción que ayuda bueno, esta emoción nos ayuda, nos mueve de dos maneras, o nos mueve para poder salir o nos mueve también para podernos quedar. ¿Cómo es esto? Si nosotros ocupamos ese enojo y reclamamos a nuestra ideología, a nuestro sistema de creencias, a nuestra interpretación, a nuestra forma, puede ser una oportunidad para poder reinterpretar y poder ajustar mi vida. Pero si yo solamente me quedo en el enojo y lo combino con la injusticia, entonces voy a ser una persona que automáticamente no voy a resolver, sino me voy a quedar en esta etapa atorado, porque entonces todo el mundo tiene la culpa de lo que yo estoy sintiendo. Porque también les quiero decir algo, estas etapas no tienen que ver con la persona que se fue. O sea, esto de pasar por un duelo no tiene que ver nada con el que se fue. El que se fue ya está fuera, ¿eh? O sea, el que se fue, él ya tomó una decisión, él ya transmutó desde el punto de vista de cada quien y de su idea de muerte que tenga cada uno de ustedes, él ya está en otro proceso. Pero nosotros somos los que nos quedamos viviendo esta etapa. Entonces, nosotros nos quedamos a resolver nuestra realidad. Entonces, esta etapa tiene dos oportunidades. Una oportunidad donde puedas ayudarte, te puede ayudar como tal a trascender y reinterpretar y ajustarte
a una vida diferente para ti, ¿no? O también te puede ayudar a quedarte ahí todo el tiempo sufriendo porque todo el mundo, ¿no? Tuvo la culpa y la responsabilidad de lo que te pasó. Y sobre todo que en esta etapa lo único que está cubriendo es el miedo. Exacto. El miedo a que acabas de perder algo, ¿no? El miedo a que tienes que tomar decisiones y acciones, ¿no? Que tienes que incluso resolver cosas que ni siquiera habías contemplado que tú tenías que hacer. Entonces no es otra cosa, el enojo no es otra cosa que viene cubriendo tu miedo. Chequen cómo se siente el miedo, cómo se siente el miedo en ti en estos momentos, cuando pierdes a alguien que amas, ¿no? La siguiente etapa es la negociación. A ver, ¿quieren intervenir? Antes de que pasemos a la negociación, nos hemos topado dentro de estos procesos de acompañamiento que hemos estado realizando la licenciada y yo, nos hemos topado con mucha gente que, bueno, en el momento que pierde un familiar, ellos vienen y trabajan con nosotros y lo que nos expresan es que a lo que tienen coraje o lo que tienen, pues esta situación de miedo, como dice la licenciada, es que pues se me murió el marido y entonces yo era la que no trabajaba, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Entonces su reclamo dentro es de, entonces me dejó sola y se fue, maldito, y entonces ahora voy a tener que trabajar, y los ¿no? hijos, aparte y los hijos, me dejó con los hijos y entonces yo nunca en la vida he trabajado y entonces ahora ¿qué voy a hacer? Entonces, aunque nosotros pensamos que lloramos por el que se fue, en la realidad estamos llorando por todas las cosas que se nos presentan a partir de que el otro se va. O sea, todas las inhabilidades que salen a partir de que el otro me deja conmigo mismo, ¿no? Entonces, es algo que nos ha estado pasando muy regularmente aquí nosotros en el consultorio y que, pues, si ustedes están viviendo un proceso en este tipo, deberían de revisar qué es lo que realmente les duele. Porque a veces decimos, es que me duele que él se fue, ¿no? Pero en la realidad nos duele todo lo que nos dejó que resolviéramos. Entonces uno está bien emputado, ¿no? Ah, ya dije una grosería. Uno está muy enojado, ¿no? Porque entonces el otro me dejó con que entonces yo soy inhábil para producir dinero, entonces yo soy inhábil para poder aceptar mis emociones, entonces yo soy inhábil para poder enfrentar mi soledad, entonces yo soy inhábil para poder ver una oportunidad diferente, entonces yo soy, o sea, nos sale toda la inhabilidad. Y en el momento que me sale toda la inhabilidad, automáticamente, pues yo me enojo, ¿no? Estoy bien enojado porque el otro se fue. Entonces, no sé qué piensan ustedes de eso. ¿Hay alguna duda hasta aquí o podemos seguir? Sí, licenciada. Entonces lo asociamos más al hecho de que estamos socialmente por costumbres dentro de un círculo, dentro de una sociedad en la que se nos enseña más el hecho de codepender de algo y tener una estabilidad aparentemente segura, pero no a lo que mencionaba, no responsabilizarnos efectivamente de nuestras acciones, y eso pues ya lo vamos a asociar o lo vamos a mal asociar exactamente con lo que acaba de decir, con la parte de no procesar lo que es el duelo y obviamente no diferenciar exactamente lo que es el sufrimiento, que es el dolor, y bueno, en ese sentido ir con la no aceptación del proceso que tenemos que vivir ante la pérdida de lo que nosotros tenemos ya como una zona de confort. Es correcto. El problema es que el duelo te saca de tu zona de confort. Entonces, como no estamos acostumbrados a vivir en una idea donde se nos sembró que todo tiene que ser cómodo y placentero, en el momento que vivimos un proceso de duelo, eso se rompe. Entonces, como no tenemos la habilidad para enfrentarlo, pues automáticamente no enfrentamos de manera sana este tipo de etapas. Incluso, Ahora viene entonces otra parte, licenciadas, el hecho de que sería necesario o es necesario tomar en cuenta que nosotros estamos educados desde una tradición, desde una cultura, desde un estilo de una forma y un estilo de vida en la que se nos enseña precisamente a no sufrir y a evitar todo ese sufrimiento, ¿no? Aquí la parte importante es entonces cómo poder hacer ante la sociedad y en la sociedad para poder explicar y para poder entender que efectivamente tenemos que pasar por ese proceso, porque al inicio ustedes lo mencionaban, lo que menos queremos nosotros es sentir o
llegar a esas etapas de sufrimiento, de duelo y de pérdida, que es lo que más nos genera pánico, miedo, y bueno, esto ya se puede tornar de forma patológica. Entonces aquí lo que sería como que indiscutible es enseñarle a la sociedad, enseñarnos sobre todo a los familiares y a nosotros, precisamente todos esos procesos de duelos, de pérdidas, y entender correctamente cuál es cada uno, para que en un momento dado estar frente a una situación, bueno, no sea tan difícil de aceptar, pero también no sea tan frustrante y tan traumante el hecho de que tenemos que vivirlo, porque a final de cuentas es algo natural que se tiene que pasar en todo momento, y lo mencionaban también al inicio, nosotros desde que nacemos ya estamos perdiendo, ¿no? Lo único que estamos haciendo es quedarnos y enfrascarnos en el desapego o en el apego constante de alguna persona, cosa u objeto. Sí, claro, pero aquí no nada más es, yo creo que algo muy importante no nada más es hacer conciencia o intentar hacer que la demás gente cambie. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es revisarnos a nosotros mismos, porque no puedes empezar a cultivar en tus hijos, en tus seres queridos, ¿no? La parte de cómo perder, la parte de las etapas del duelo, si ni siquiera tú mismo lo reconoces, si ni siquiera tú misma sabes cómo identificar cuándo te está doliendo, ¿no? Cuándo pedir ayuda, qué hacer en un momento determinado. Entonces, esta parte cultural definitivamente la tenemos y siempre va a existir, ¿no? Tenemos el 2 de noviembre que justamente nos hace celebrar el Día de la Muerte, todos andamos disfrazados de calaveritas, ¿no? Todos ponemos altares hermosos, hablamos de la muerte, platicamos ese día de cómo se murió, de lo que quería él, de muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué tal si se muere fuera del 2 de noviembre? Uy, no, o sea, cuidado, porque entonces ya no hablamos de la muerte, ¿no? Desde ahí, porque también tanto la muerte, la pérdida y el duelo son palabras, parece, prohibidas, ¿no? Que no nos han dicho, no, no puedes hablarlas, no necesitan decirnos eso. Nosotros ya, como dijo Magda y anteriormente lo explicó, ya creemos culturalmente que esas palabras traen atrás, así como el cuervo de la maldad, ¿no? El cuervo que viene a decirnos que alguien se va a morir, que algo malo va a ocurrir. Ya desde ahí ya estamos teniendo un pensamiento totalmente erróneo hacia esto. Y yo creo que reinterpretar estas cuestiones que nos comenta la compañera, ¿no? Creo que es importante reinterpretar el proceso de pérdida y de muerte. O sea, creo que culturalmente hay una cultura que nos da ciertas deberías, pero como individuos nosotros tenemos que tener la habilidad y tenemos que ir desarrollando la habilidad de empezar a cuestionar esas deberías, esas creencias, esas interpretaciones, porque en el momento que tú los cuestionas y en el momento que tú empiezas a revisar en ti mismo, entonces te empiezas a ser responsable del proceso que tienen que vivir. Y pues una de las cosas que nosotros siempre recomendamos para iniciar estos procesos es acepta lo que estás sintiendo. Solamente acéptalo, o sea, vívelo, siéntelo, ¿no? Solamente háblalo. Lo que estás viviendo en este momento, si es enojo, si es miedo, si es coraje, si es resentimiento, porque también llega, porque se deforman estas, ¿eh? O sea, durante el proceso vamos deformando dependiendo de cada quien de su creencia. Entonces, lo que estás viviendo en ese momento, acéptalo, háblalo y revísalo para poderlo transformar, ¿no? Entonces creo que el comentario fue muy oportuno, la compañera hizo como una síntesis de lo que llevamos hasta ahorita, y bueno, sería reeducarnos a la interpretación de la muerte. La muerte no es mala, la muerte es un proceso natural que todos vamos a vivir. Y por ahí hay una lectura que se llama, hay una lectura que está en un libro de Carlos Castaneda, que la pueden leer, ¿no? Para que empiecen a observar, que se llama La muerte como consejera, ¿no? Y creo que es muy factible lo que dice en ese libro. Cuando uno es consciente que la muerte todos los días está a tu lado, uno realmente cambia su interpretación, porque sabes que te vas a morir. Entonces creo que es bien importante entender el día de hoy es que todos nosotros vamos a tener un término. Y si tú eres consciente de cómo terminar, también tienes la decisión de saber cómo es que vas a vivir este proceso de vida. Incluso es algo observable, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades, la gente campesina, para ellos es muy natural la muerte. Todo el tiempo están viendo morirse a los animales, ¿no? Porque los crían y los nutren y luego los matan o los sacrifican para comérselos. Y luego también observan cómo el proceso de la vida, ¿no? Se transforma y al final termina
En un momento puede ser de la infancia del cachorro, en la adolescencia o en la adultez, pero al final termina. Y los niños y la gente lo toma muy natural esa parte de la muerte. Si se dan cuenta, todavía en México existe nuestra cultura indígena todavía, muy sabia en ese sentido. Todavía aún ellos conservan esa parte de la identidad de la muerte y la ven desde otro punto de vista, y ellos sí la celebran constantemente, ellos sí la hablan, ¿no? Y eso no quiere decir, como dicen ellos, eso no quiere decir que no duela, al contrario, duele, perdón, pero la festejamos que es el comienzo. Para ellos la muerte no es el final, es el comienzo de algo maravilloso, donde justamente hace este desprendimiento. Y bueno, vamos a seguir con la parte ahora de la negociación. Ok, la negociación es donde entramos justamente en esta etapa de la realidad, donde estamos negociando la realidad y lo que pasó. Entonces, esto es un proceso mucho más mental. Y viene también la parte de la depresión o la tristeza, más que la depresión, la tristeza se puede convertir en la depresión, que es un momento crítico, ¿no? Entre la depresión y la etapa de la negociación, tenemos que tener mucho cuidado porque justamente aquí es donde ocurren esos momentos de anclaje o esos momentos donde nos vamos a mantener mucho tiempo en este proceso de la pérdida, del duelo. Y posteriormente llegamos a la parte de la aceptación, donde justamente ya permitimos, ya sabemos que sí se perdió esa persona, sí ya no existe con nosotros, pero nosotros nos adaptamos a continuar viviendo la vida de manera, ya sin ellos, ¿no? Ya sabemos cómo sobrevivir a esta fase de la pérdida. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Muy bien. Bueno, y ahora vamos a pasar en un acontecimiento que regularmente nos pasa cuando estamos viviendo estos procesos, que es la culpa, ¿no? Y entonces, la culpa aparece cuando... La culpa aparece justamente en la etapa donde decía Magda, ¿no? Donde estamos en la parte del enojo o quizás en la parte de la tristeza. Dense cuenta que no estamos enojados. Cuando nos damos cuenta que queremos echarle la culpa al otro de algo que hicimos o dijimos, o que quizás no hicimos y no dijimos a tiempo, entonces nos sentimos responsables y cargamos con eso. Un niño muy sabiamente esta semana agarró y me dijo, la culpa se siente en los hombros, se siente pesado en el pecho. Interesante cómo los niños verdaderamente te saben describir cómo se siente la culpa y nosotros simplemente la manifestamos como una sensación. Los adultos, para nosotros la culpa es una sensación y un reclamo constante, no hacia los demás, sino nosotros mismos de hubiera hecho, hubiera dicho, pero resulta que esas frases nos las estamos reclamando en el pasado. Entonces la culpa también tiene mucho que ver en qué momento estás instaurado. ¿Lo estás viviendo desde tu presente o te estás yendo para atrás? Tiene que ver, bueno, cuando nosotros caemos, cuando perdemos, pasamos por un proceso de pérdida y aparece la culpa tiene que ver mucho con lo no resuelto en nosotros mismos. O sea, la culpa tiene que ver con lo que no solucionamos nosotros con esa persona, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una idea de que un hijo tiene que ser de determinada manera, un hijo tiene que estar siempre con el papá, un hijo tiene que estar al pendiente, un hijo tiene que mantener al papá, un hijo tiene que ayudar al papá. Entonces, si yo lo estoy viendo desde esta perspectiva, desde esa ideología, automáticamente cuando fallece el papá, pues entonces yo digo, es que si hubiera estado con él, es que si hubiera tenido, y es que si lo hubiera acompañado, y es que si yo le hubiera dedicado más tiempo, entonces la culpa aparece por lo no resuelto de mi interpretación. O sea, la idea o lo que yo tengo de herida, de trauma, de circunstancia, ¿no? Que yo no he resuelto o que yo no he trascendido o la persona que se fue, me va a alimentar la culpa y va a hacer que aparezca de manera automática en los procesos que yo estoy viviendo. Entonces, muchos de estos procesos actuales que estamos pasando, porque el COVID nos trajo las muertes instantáneas, nosotros nos hemos dado cuenta en estos procesos que actualmente con el COVID se han dejado de hacer todos los rituales que se tenían antes, dependiendo de cada religión, los rituales de velorio, los rituales de ver a la persona, hasta los rituales de despedida. Entonces,
como yo no estoy viviendo estos rituales que yo estaba acostumbrado a vivir, entonces automáticamente cuando pasa un problema con el COVID o una situación de deceso por el COVID, la gente que pasa por esos procesos está teniendo estas circunstancias es que si yo lo hubiera llevado antes al hospital, es que si yo lo hubiera atendido, es que si yo No hice no hice lo suficiente, entonces empieza ya un ataque que ya no está siendo sano, o sea, empieza un ataque donde ya está siendo parte de otra vez evadir el proceso de pérdida natural y estamos entonces ocupando la culpa para también hacer una evasión del proceso. ¿Y cómo se siente aparte la culpa? Yo creo que algo que tenemos que también empezar a definir aquí es las emociones. Las emociones son las maestras de todo este arte para soltar. Entonces, algo que sentimos con la culpa es el reproche a nosotros mismos, pero también sentimos, esta culpa nos genera ansiedad hacia la expectativa del futuro, nos genera también esa ansiedad y no hice lo suficiente, ¿no? Entonces, esta parte de solo y si hubiera hecho aquello o demás, es también algo que tenemos que empezar a cambiar, a transformar. Yo creo que hoy más que nunca esta parte de la pandemia nos está dejando mucha sabiduría, nos está enseñando justamente que lo hubiera no puede existir en nuestro vocabulario, no debería de existir. No deberíamos de enseñarle a nuestros hijos a mañana hazlo porque seguramente yo mañana voy a estar contigo, hijo. No, hoy, aquí y ahora te digo cuánto te amo, te digo cuánto te aprecio y te doy el abrazo y el amor. Y si también estoy enojado en este momento contigo, te lo hago saber porque también es necesario, ¿no? Expresar también los sentimientos que son de baja frecuencia. Y más allá, o sea, si yo estoy pasando por un proceso de enojo, de injusticia con el otro, creo que vivir en el aquí y en el ahora es resolverlo aquí y ahora, ¿no? No dejemos a pasar 4, 5, 6, 7 años para poder decir, bueno, es que estaba enojado y entonces toda la vida he vivido enojado con esa persona y hasta el día que se muere, pues yo quiero como poder resolverlo después culpándome de lo que no hice por él, ¿no? Sí, así es. Y bueno, algo que la licenciada Marta y yo hemos retomado en esta presentación una y otra vez es escucha tu cuerpo. Él es tu mejor maestro y él sabe muchas veces más cosas que tú. Él sabe lo que siente. Entonces, desde ahí... es importante que nosotros podamos reconocer lo que nos está diciendo tanto nuestro cuerpo físico como nuestro cuerpo emocional. Una de las cosas que genera un proceso de duelo, de duelo o de pérdida es que nos genera un golpe, un estímulo totalmente que impacta directamente al cuerpo y que lo asocia con la mente. Regularmente este golpe nos ayuda a que nosotros nos podamos conectar con nuestro propio ser, nos ayuda a que nosotros nos podamos conectar con nuestra propia esencia. Es bien importante solucionarlo porque si no solucionamos lo que estamos sintiendo y no le damos un diferente enfoque, lo que va a pasar es que nuestro proceso va a ser hacia la enfermedad. Un golpe te ayuda a interpretar y a volver y a trascender, a hacer un cambio, como lo es la pérdida y el duelo. Cuando yo no lo reviso, no lo acepto, automáticamente pues se va a venir la otra cuestión, que entonces como yo no lo estoy aceptando, como yo no lo estoy viviendo, porque yo no lo estoy queriendo resolver, automáticamente nos va a afectar a la parte del cuerpo y el cuerpo pues entonces nos va a hacer visible con una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que también nos va a venir a dar un aviso de lo que yo no he resuelto, porque la enfermedad es eso, nos viene a dar un aviso de lo que yo no he resuelto conmigo mismo, de lo que yo no he querido trascender conmigo mismo, de lo que yo no he querido ver, de lo que yo soy. Entonces es bien importante que, bueno, y nos pasa mucho aquí en el consultorio que la gente que no está queriendo vivir sus procesos, pues entonces ya nos llega con cuestiones de colitis, gastritis, insomnio, mucha ansiedad, situaciones de depresión ya muy extrema, porque no están queriendo pasar por el proceso y entonces se está volviendo de una manera de sufrimiento y entonces el sufrimiento está haciendo un golpe a tu cuerpo, ya que, bueno, también las emociones nos ayudan a segregar ciertas sustancias en nuestro cerebro que también intoxican nuestro cuerpo, ¿no? Totalmente. Entonces aquí trabajamos los 3 niveles justamente, la mente, el cuerpo y las emociones, ¿ok? Son las herramientas básicas que nos van a ayudar justamente a sobrellevar adecuadamente, nos van a adaptar para sobrevivir cualquier proceso de duelo.
Y justamente llegando a la parte de las herramientas, Magda, es el perdón. El perdón es también algo que hemos visto que es una construcción social que tenemos ya muy arraigada, ¿no? Creemos que el perdón siempre lo tenemos que gestionar, ¿no? Que siempre tenemos que articularlo y decir, ¿me perdonas? Y también de la otra manera tenemos la parte de que nos tienen que perdonar a fuerza o aunque no lo sientan, ¿no? Entonces esa parte del perdón viene justamente con esta herramienta para ayudarnos a salir adelante de la parte de la culpa. Y ahorita vamos a ver cómo es que se convierte esta herramienta en algo muy poderoso para nosotros mismos. Primero tendríamos que entender que el perdón, en esta idea que hace rato comentábamos, nosotros en el sistema creencial que tenemos en nuestro círculo de creencias, de nuestros deberías, tiene una idea que el perdón tiene que ser externo. Regularmente nos educaron a obtener el perdón de afuera. O sea, nos dijeron, desde niñitos nos dijeron, por ejemplo, si hiciste algo, pídele perdón a tu hermano porque lo golpeaste. Entonces tú ibas y le decías a tu hermano, perdóname. Y entonces, sin sentirlo, sin ni siquiera ver por qué, a veces ni siquiera sabías por qué lo tenías que decir. Entonces ibas y lo decías, y entonces eso solamente te quitaba un poco de la culpa, pero no solucionaba tu sentimiento interno. El perdón va más allá de solamente expresarlo con el otro. Que el otro te diga que te perdona o no, eso no ayuda a realmente sanar la herida que tú traes adentro. Entonces el perdón va hacia adentro, el perdón va hacia tú identificar qué es lo que te disgustó, te molestó, te fastidió, te hizo sentir mal, te hizo sentir de alguna manera, y perdonar, porque al final el perdón no tiene que ver con el exterior, el perdón tiene que ver con lo que tú te hiciste bajo la interpretación de lo que tú adquiriste de ese momento. Si yo me sentí una niña abandonada porque mi padre se fue, entonces el perdón no se lo tengo que ir a pedir a mi hijo, ¿no? O sea, el perdón yo no le tengo que decir a mi hijo, oye, perdóname porque te abandoné, sino el perdón tendría que ser hacia mí, porque entonces yo soy una persona que cometió ese acto y ese acto me trajo circunstancias, deformaciones, sufrimiento, entonces el perdón tiene que ir hacia mí. Sí, correctamente. Y aquí les quiero comentar un cuento que es muy bonito y muy rápido. Es justamente, son dos árabes que caminan por el desierto, dos amigos muy desde pequeños habían estado juntos y caminan por el desierto. Estos dos jóvenes se encuentran bajo diferentes circunstancias y en una de esas circunstancias, por alguna razón, pelean. Uno de ellos golpea al otro y el otro se hinca inmediatamente y escribe en la arena: mi mejor amigo hoy me ha bofeteado. Acto seguido siguen caminando por el desierto, caminan, se encuentran en un oasis y el que había sido bofeteado corre al oasis y se mete sin calcular la profundidad. Se está ahogando y su mejor amigo corre a ayudarlo a sacarlo. En ese acto, cuando sale el amigo, nuevamente graba, pero esta vez en una piedra, y pone: hoy mi amigo me ha salvado la vida. Con este cuento, ¿qué les quiero señalar? Que siempre tendemos los seres humanos a grabar las cosas más negativas, las cosas más dolorosas, ¿no? Donde nos sentimos heridos, lo grabamos en el corazón, lejos de grabarlo en la arena, que nos va a permitir que el viento limpie, ¿no? Que limpie ese daño, ese sentimiento, esa sensación de haber tenido una herida profunda. Si nosotros aprendiéramos a grabar en nuestro corazón el amor del perdón, seríamos otra sociedad completamente. Pedir perdón significa una elección. O sea, pedir perdón significa elegir perdonarte, pero no perdonar hacia afuera, elegir perdonarte a ti mismo. O sea, la ofensa, revisar tu ofensa, pedir perdón significa revisar tu ofensa, reinterpretarla y observar en qué te está dañando a ti. Porque los demás solamente fueron el medio para que tú te dieras cuenta de lo que tú eres, de dónde estabas y de qué necesitabas trascender. Y bueno, con esto nosotras pues quisiéramos agradecerles, ¿no? Se nos acabó un poco el tiempo, ¿no? Pero bueno, la herramienta más importante justamente era la parte del perdón. Espero que haya quedado pues como clara, ¿no? De que el perdón, recuerden, el perdón no es para los demás, el perdón no es que los demás te deban de perdonar a ti, ¿ok? El perdón viene para ti, es asumir parte de la responsabilidad de las cosas que están ocurriendo o de lo que tú hiciste, ¿no? Para que esa persona se sintiera también agredida.
es asumir también la responsabilidad tuya, es aprender a cicatrizar las heridas emocionales de todo lo que te ha estado ocurriendo, es aprender desde el yo también a darte cariño, a no marcarte con juicios tan severos, porque muchas veces también esta parte donde nos agredimos y donde nos decimos que no valemos la pena. Entonces desde ahí tenemos que empezar a agradecer, y una parte que les regalamos es Ho'oponopono, que es lo siento. Lo siento, cuando tú haces el acto de decir lo siento, te lo estás diciendo a ti mismo y te haces responsable de lo que hiciste. Por favor, perdóname, te estás perdonando a ti mismo. Y te amo, estás reconociendo que tú y todos los seres que te rodean son capaces de recibir amor. Gracias, es gracias justamente como decía Magda, por este aprendizaje. Gracias por estar hoy aquí acompañándonos y por aventurarse con nosotros a intentar darle otra interpretación a este proceso del duelo. Por eso mismo, bueno, llegando al final como de esta conferencia, los queremos invitar este 18 de abril en el plantel de IMEI Tlaxcala en Sentir, ¿no? Nosotras vamos a estar por allá en Tlaxcala dando un curso que se llama Dejar ir es amar. Es un curso enfocado en el área tanatológica y psicológica, en el cual vamos a vivir un proceso de reinterpretación de todas las etapas que nosotros hoy vimos, de todas las situaciones, y les vamos a dar herramientas para que ustedes puedan vivir de manera más sana estos procesos de pérdida que han tenido hasta el día de hoy. En este curso vamos a implementar técnicas psicológicas, tanatológicas, y al mismo tiempo vamos a liberar mariposas en las cuales nosotros vamos a darle una nueva visión a lo que nosotros somos, ya que pues la mariposa tiene que ver con un proceso, ¿no? Con un proceso de vida. Justamente si observamos, la mariposa pasa de la oruga a convertirse en un capullo, ¿no? El capullo somos nosotros, donde estamos cubiertos de emociones y de sentimientos, y los tenemos que asimilar. ¿Para qué? Para que nos dé permiso de liberarnos de ese capullo. Salimos a experimentar la vida y creamos nuestras alas con la libertad de poder expresar, experimentar, resignificar y aprender sobre todo en la parte de la pérdida y el dolor. Entonces, los queremos invitar a que se puedan inscribir. Si necesitan más informes, pueden comunicarse aquí con Sentir para que les pueda dar más información, y esperemos que nos puedan acompañar y que vivan este momento para que ustedes puedan vivir sus duelos de manera más natural. Y bueno, de nuestra parte, les agradecemos enormemente a Sentir por habernos invitado, y a todos ustedes, ojalá que esto les sea de mucha ayuda y de mucho amor para que ustedes puedan ocupar estas herramientas